Ya estamos con Rosario Robles. Rosario, qué gusto que Me da esté con muchísimo nosotros. gusto verlos a los dos. A ver, viene Hábitat 3 el lunes. En Quito comienza la reunión de Hábitat 3, una reunión muy importante, una reunión global, porque la idea es ir redefiniendo la sustentabilidad de las ciudades. Y vaya que tenemos un problema de sustentabilidad en nuestras ciudades, comenzando por esta, por la Ciudad de México. Así es. Esta Hábitat 3 es muy importante, Jorge, Viviana, me da mucho gusto, porque se realiza cada 20 años. La última fue hace 20 años en Estambul y ahora vamos 20 años después, donde el mundo se ha urbanizado. México tiene el 80% de sus habitantes en ciudades, 8 de cada 10. Igual que América Latina, somos el continente de mayor urbanización y de una urbanización desigual, desordenada, con problemas muy importantes. Entonces, Hábitat 3, que plantea la nueva agenda urbana. Y es muy importante señalar que el presidente Peña trae esta visión desde el primer día de su gobierno, porque creó una secretaría precisamente para el desarrollo urbano y metropolitano. Es decir, dijo, México ya no es agrario. Sigue siendo el tema agrario un tema importante, pero México es sobre todo urbano y requerimos retomar la planeación y la visión de hacia dónde van nuestras ciudades. Y por eso México es tan importante en esta reunión que se da cada 20 años, sobre todo por el tema de cómo nos hemos ido urbanizando y las propuestas que tiene México ya claras a presentar. Así es, México ha jugado un papel fundamental en todo este proceso. México ha sido cofacilitador de todo el debate entre los países de la ONU para el documento que se presentará el lunes. México ha sido sede de 2 encuentros rumbo a Hábitat 3, el de financiamiento en la Ciudad de México, financiamiento de las ciudades, que es un gran tema, como el tema de América Latina, porque fuimos sede de la reunión regional en Toluca. Entonces, se ha ido preparando, México ha jugado un papel muy activo en todo el debate, incorporando temas como el derecho a la ciudad, incorporando toda la perspectiva de género, porque fue una gran discusión, porque había países que no querían aceptar toda esta visión en el documento final, de que las mujeres vivimos las ciudades de manera totalmente diferente. Se nos expropia la ciudad, nos da miedo andar en la calle, nos acosan en la calle, nos da miedo que salgan nuestros hijos y nuestras hijas, la movilidad no es lineal, nosotros vamos del trabajo, de la casa a la escuela, de la escuela al trabajo, del trabajo al súper, del súper por los niños, de los niños a la natación y luego a la casa. Entonces todo eso lo incorporó México en este debate mundial. Y creo que ha sido un proceso muy interesante, además, porque hemos hecho 31 foros estatales, hemos tenido diálogos con urbanistas, con jóvenes, con niños, niñas, con mujeres, y llevamos una delegación que no paga el gobierno toda ella, pero una delegación muy representativa, academia, sociedad civil, niños, jóvenes, legisladores, Hábitat 3. A ver, ¿cuál es la propuesta de México en Hábitat 3? Tenemos el mayor conglomerado urbano del mundo, probablemente en la Ciudad de México, tenemos muchas otras ciudades, tenemos ciudades medias. La problemática urbana que tiene México, tú te encargas de la Secretaría responsable de eso, tú la conoces mejor que nadie, involucra todo, desde pequeñas ciudades hasta megalópolis. Y la relación de lo urbano con lo rural, también no lo podemos olvidar. Y la relación de lo urbano, de este desarrollo urbano, con la pobreza y la pobreza extrema que hay en ciertas áreas urbanas. ¿Cuál es la propuesta de México? ¿Cómo compatibilizar todo eso? ¿Cómo llevar todo eso a esta reunión? México lleva varios puntos, ha establecido una nueva agenda que incluye construir viviendas para construir ciudades, no construir vivienda por construir vivienda, que esto es bien importante, la planeación urbana, el desarrollo metropolitano y la gobernanza metropolitana, que es un debate para México realmente clave, porque estamos acostumbrados a municipio, estado y federación, pero tenemos que empezar a pensar en un cuarto nivel de desarrollo o de gestión o de gerencia metropolitana, porque no se pueden seguir tomando decisiones de manera parcial, ni en medio ambiente, ni en transporte, ni en basura, ni en vivienda, ni en seguridad. En muchos de los temas tienen que ser decisiones únicas para la metrópoli. Pero lo que tú dices es súper importante, porque sobre todo si vas a tener una gran ciudad,
hay que planearla. La Ciudad de México, la verdad, nunca se ha planeado. Ha ido creciendo por como sea. Horizontalmente. Por supuesto, además de todo, bueno, tú ves las casas de interés social desde hace muchísimos años, están totalmente fuera de la ciudad. Porque en la Ciudad de México no se puede construir casas de interés social, porque es uno de los puntos que estamos planteando, que es recuperar la función social del suelo. El suelo en su papel social para ¿Por que qué no puedas... se puede? Porque es carísimo. Claro. Porque una casa de interés social te oscila entre 200, 300 mil pesos y no te da. El suelo es muy caro. Entonces, hay metrópolis que obligan a los desarrolladores inmobiliarios, me vas a construir un gran edificio, ok, en Reforma perfecto, pero me tienes que conseguir suelo para que construyas 20% de toda tu inversión tiene que ser en interés social. Nosotros tenemos que empezar a discutir ese tipo de temas y es lo que está planteando México. Y a mí me da mucho gusto que la ley de asentamientos humanos, que tiene 40 años, cuando este era otro México, se aprobó prácticamente por unanimidad en el Senado. Se aprobó hoy en la mañana en comisiones y se discutirá en este momento. Espero que cuando estemos ya en el programa esté aprobada esta ley por la Cámara de Diputados, porque México va a llegar con una nueva secretaría, con una ley reformada moderna de asentamientos humanos, con una propuesta de registro público y catastros, una nueva legislación por parte del presidente Enrique Peña Nieto. Llegamos con estos puntos de la agenda urbana que les platicaba, incluido el de accesibilidad universal, que es otro de los grandes temas, y el tema del derecho a la ciudad. Todos esto, llegamos con un gran bagaje que además no ha sido la posición del gobierno, sino de todo este comité preparatorio, de todas estas voces de la sociedad civil que hemos incorporado hacia Hábitat 3. Y llegamos además en un momento donde se está discutiendo una constitución. En el caso de la Ciudad de México, donde me imagino que todo este bagaje legal y las enseñanzas de Hábitat 3 se tendrán que reflejar o intentar que se reflejen en esa constitución. Absolutamente. ¿No? Yo he platicado con legisladores del constituyente de diversos partidos políticos, un poco haciéndoles queriéndoles generar esta conciencia de la gran oportunidad que tienen en la Constitución de la Ciudad de México de ir un paso adelante en esta visión de largo plazo. No vamos a resolver los problemas de las ciudades ahorita, son procesos de planeación de muy largo plazo. Tenemos que mitigar en algunos casos y pensar que son 59 metrópolis las que tenemos. A ver, Rosario, en 20 años, cuando sea la próxima Hábitat 3, ese es el tema. ¿Qué quisieras lograr? Lo que México ha comprometido para el 2030, que son 14 años. Ciudades compactas, ciudades resilientes, ciudades seguras, ciudades para convivir. Entonces tienes desde ahora que sembrar. Ahorita que está haciendo el presidente Peña, sembrar. Está poniendo la base. Ya vendrán otros a ir cosechando esto que estamos sembrando, porque la planeación es de largo plazo. Yo no conozco un plan desde Colosio, el de 100 ciudades. Claro, el de las ciudades medias, ¿no? Así es. Sí, sí. Y esas ciudades medias ya se nos convirtieron en grandes ciudades. Pero tenemos muy buenas prácticas en el país. Pongo el caso de Jalisco, de su zona metropolitana, donde el 80% de sus fondos metropolitanos, ellos decidieron, el gobernador y los alcaldes, que en lugar de ser para transporte, para automóvil, era 80% para transporte masivo, peatonal, vías peatonales y bicicleta. Invirtieron la relación que tenemos porque hemos construido ciudades para el automóvil. ¿Por qué? Porque vivimos muy lejos de donde trabajamos, porque nuestras viviendas no están cerca de nuestros trabajos. Entonces, todo eso es lo que hay que replantear y sobre todo las ciudades pequeñas que no cometan los mismos errores que cometimos tal vez desde hace muchos años en el caso del Valle de México. Hay un punto que tú señalabas que es notable en Monterrey, en Guadalajara, en la Ciudad de México. Pensar ya en un nivel que vaya más allá de la federación, los estados, los municipios, a niveles de coordinación que también los que existen ahora son a todas luces insuficientes, con contradicciones políticas, legales y demás, y la ciudad no lo sabe, no sabe si cruzando el Toreo estás en Ciudad de México o en el Estado de México, pero ¿cómo avanzar en eso? Bueno, obviamente que la ley ya por lo menos establece una distribución de competencias y asuntos metropolitanos, un nivel de gestión que permitirá una mayor coordinación, más vinculatoria, pero tenemos que ir a una reforma constitucional, Jorge. Yo
creo que tiene que ser un rediseño de este andamiaje institucional, porque el 60% de nuestra población vive en las metrópolis. Entonces, sí tenemos que ir, como en otras partes del mundo, sin que esto nos asuste, a un nivel de gestión y de gobierno metropolitano. Es la única manera. Claro, es muy difícil. Es un tema muy escabroso. El poder de un, y sobre de un todo, instituto metropolitano, por ejemplo, en Ciudad de México, sería altísimo. Bueno, imagínate si estás generando un poder que se contrapone al municipio, que tiene todo el poder. Es que eso es lo que tenemos que entender. Parte de nuestro problema es que las facultades en materia urbana y de uso del suelo están en los municipios. Están en los municipios y vamos un poco a la reforma de la Ciudad de México. Paradójicamente, uno de los peligros que hay con la reforma de convertir a la Ciudad de México en Estado 32 y demás, y las delegaciones en alcaldías, es que en lugar de acercas el poder a la gente, pero también diluyes la capacidad de gestión de la megalópolis, ya no solamente en los municipios conurbados, sino también dentro de la propia ciudad. Yo creo que es parte de los equilibrar debates, las dos exactamente, es decir, yo creo que al municipio, al gobierno local hay que fortalecerlo y hay que empoderarlo, pero hay facultades que tienen que ser de la federación o de los gobiernos regionales. ¿Por qué? Porque tiene que haber lineamientos nacionales en materia de desarrollo urbano y metropolitano. No puede ser la ocurrencia local o incluso una convicción y mucha capacidad, probablemente que lo hay en muchos presidentes municipales, pero siempre es una lógica que impera localmente y lo que tienes que tener es el bosque en la perspectiva. Bueno, entonces ese es el tema precisamente, sobre todo en el tema de seguridad. No puedes, cuando tú diluyes la policía entre tantas mismo. alcaldías, es mucho más complicado que tener un solo mando único, que eso sí es lo que tiene la Ciudad de México. Es lo mismo, es la misma discusión sobre el mando único, es lo mismo sobre vivienda y uso del suelo, sobre transporte, sobre sobre movilidad, basura, sobre la basura, sobre el medio ambiente, porque, como dice Jorge, la frontera geográfica, esa línea simbólica para la gente no existe. Entonces, bueno, a mí me tocó gobernar la Ciudad de México. La mitad de una calle para acá era Ciudad de México y la otra era Estado de México. Entonces es ilógico completamente el que imperen esas fronteras cuando lo que tienes es un gran conglomerado, una sola gran Ciudad de México. Incluso en términos políticos. Sí, en términos sí. políticos es ilógico porque no sabes, ni siquiera a veces la gente no sabe y tiene todo el derecho del mundo a no saber quién es responsable Así de es. qué. ¿A quién ¿no? le exige? ¿A quién le exige? Entonces le exige a todos o a nadie. Exactamente. Entonces, bueno, yo creo que es un debate muy interesante. Hemos dicho mucho en el gobierno que el siglo XX mexicano es el siglo de la reforma agraria, fue el siglo de la reforma agraria, y el siglo XXI tiene que ser el siglo de la reforma urbana, porque ya estamos en estas ciudades desiguales, como señalabas, el 60% de la pobreza es urbana, tiene ciudades muy polarizadas y parte de todo de estas violencias que vivimos en las ciudades tiene que ver con esta desigualdad y con esta fractura social. Entonces, todo está relacionado y por eso es muy importante porque estamos hablando de la calidad de vida del 80% de los mexicanos. Bien manejado y haciendo una ciudad, como tú dices, urbana, muy bien planeada, te puede ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque te concentra servicios, puedes tener mejores escuelas, puedes tener agua, luz, o sea, un montonal de cosas que no tendrías, que será mucho más difícil llevar al campo o así. Aquí en la Ciudad de México, lo que pasa es que sí, como bien dices tú, hay que planearlo. Planear, no solo en la Ciudad de México, porque hay En que todas las recordar ciudades. que se construyeron cientos de miles de viviendas en la punta del cerro en los sexenios pasados. El presidente Peña llegó y dijo, tiene que haber perímetros de contención. Ok, la facultad es del municipio, nada más que el subsidio del gobierno de la República solo se da en estos perímetros. Entonces, hemos obligado a que la vivienda se construya ahí donde hay escuelas, donde hay centros de salud, donde hay vías de transporte cercanas a las fuentes de trabajo, y eso ha ayudado a contener este crecimiento horizontal. A mí me gusta mucho ya cuando oigo a los alcaldes decir la redensificación, el crecimiento vertical, porque es todo un tema. O sea, el día que llegamos a Mérida para decirles que había que hacer edificios, no, como no, esta es la ciudad blanca que es horizontal y como edificios, ¿no? Es que no pueden seguir creciendo indiscriminadamente
hacia afuera, porque cada vez es más difícil y más caro y menos productivo. El 80% del Producto Bruto del PIB está en las ciudades, en las metrópolis. No podemos de ninguna manera pensar que puedan ser productivas si me tengo que trasladar 2 o 3 horas para llegar a mi trabajo. Es decir, es un gran tema y pues la verdad que es apasionante, y yo creo que Hábitat 3 es una oportunidad para hacer un alto en el camino, reflexionar hacia adentro y después la agenda que de ahí salga, darle seguimiento en México. Es decir, que vayamos puntualmente siguiendo el plan para que en este tiempo que falta del gobierno del presidente Peña, pero quien llegue después tenga una ruta, un horizonte al que tenemos todos que comprometer. A ver, ahora que hablas de quien llegue después, has sido jefa de gobierno, presidenta de un partido político nacional, secretaria de Sedesol, ahora estás en Sedatu. ¿Cómo ves lo que viene después? ¿Cómo ves estos 2 últimos años del presidente Peña? Van a ser, es su último tercio, son años muy intensos, son siempre complejos para un presidente porque viene también la elección presidencial, la sucesión. ¿Cómo está sintiendo México, Rosario? Bueno, evidentemente que son 2 años complejos y difíciles por este entorno económico tan adverso desde el punto de vista internacional, que han colocado pues no solo a México, sino al mundo entero, a las economías del mundo, en una situación muy complicada, en un contexto en donde además la gente está sintiendo que la democracia no le está significando una respuesta a sus exigencias, a sus problemas a su cotidianos. Vida cotidiana. Entonces, estamos en esa circunstancia complicada de un descrédito de la política y del régimen democrático, porque el bienestar está asociado, pues, por ejemplo, en el caso de México, a 70 años de un partido único que dominó y que estuvo en el poder. Entonces, en otros países a regímenes incluso hasta autoritarios. Entonces, ¿cómo revalidar la democracia? ¿Cómo darle un sentido, un contenido en un momento en el que además no tienes ni recursos, porque tienes que reajustar el gasto público, que tus expectativas de crecimiento son limitadas, que hay que decirlo, en otros países no solo no están creciendo, están por debajo decreciendo. Hay países en los que no han podido formar gobierno, países en donde se nos están expresando todos estos movimientos antisistémicos, etcétera, que son las nuevas reglas a las que estamos todos sujetos, y yo creo que hay un gran reto para demostrar que los cambios que ha hecho el presidente Peña, que las reformas que puso en marcha empiezan a reflejarse y son una apuesta que realmente para la gente empieza a tener sentido. Ya algunas de ellas ya se están reflejando en el bolsillo, ya pagan menos por la luz, ya pagan menos por el teléfono, ya no hay larga distancia, ha empezado a bajar el gas LP, es decir, hay cosas, pero hay que repetirlo para que la gente entienda y sienta que todo la esto. gente entienda, pero también para que se refleje en lo que el propio presidente denominó el ánimo social. Claro. El ánimo social es paradójico, pero es pesimista. Los números económicos quizás o otros del país, como tú decías, no estamos como otras naciones en el contexto global, pero crece incluso el consumo, crecen otros ámbitos, así es. pero la gente está pesimista. ¿Cómo cambiar el ánimo social? Yo creo que con mucha comunicación, mucha cercanía, con mucha autocrítica y de todos los políticos, ¿eh? No solo hablo de quienes están al frente del gobierno, sino porque a veces este ánimo social tiene que ver con el presidente municipal o con el gobernador, más que con el presidente de la República. Entonces, tenemos que estar cercanos a la gente. La gente se siente abandonada. Mira, nosotros cuando vamos a las colonias y que caminamos ahora en las noches con las mujeres y que regresamos a entregarles todo el rediseño de sus colonias y todo, es simplemente sentirse tomados en cuenta. No les vas a cambiar la vida de la noche a la mañana, pero después de tantos años de abandono, que los escuches, que estés ahí, que bajes de tu pedestal para estar con la gente. Yo creo que esto es algo muy importante, que la gente te sienta cercana. Y esto es muy importante para el 2018. Estamos viendo en Estados Unidos, tiene posibilidades de ganar una mujer
las elecciones. ¿Tú cómo ves el triunfo de Hillary? ¿Cómo ves la visita de Trump a México? Las elecciones en Estados Unidos que efectivamente están muy presentes, nunca habían estado tan presentes en México. Bueno, yo formo parte de un gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y desde luego que asumo completamente las políticas que él ha decidido y ha instrumentado en materia de política exterior, y más allá de cuestiones de tipo personal, como es que desde luego a mí me encanta la idea de que Hillary sea presidenta, pero lo hablo como mujer, como política, pero no puedo hablar a nombre del gobierno del presidente Peña y yo soy parte de ese gabinete. Tengo que respetar el que México no se inmiscuye en una elección como la de Estados Unidos. El presidente Peña quiso dialogar con los dos candidatos. ¿Por qué? Porque como nunca el tema de México ha estado en la campaña electoral norteamericana, en un sentido negativo, no en un sentido positivo, y había que cambiar toda esa imagen. Vamos a ver qué pasa, le tocará a los norteamericanos decidir quién es su próximo presidente. Y como yo les dije en una plática que tuvimos con algunos de ellos con relación a Trump, pues no es culpa de los mexicanos que lo tengan de candidato, es culpa de una parte de los norteamericanos que sea candidato, y será una gran culpa de ellos si es presidente. Oye, pero bueno, 8 de noviembre es la elección, para ya ir terminando la entrevista, pero 8 de noviembre es la elección en Estados Unidos, pero la primera semana de junio hay una elección que para México es importantísima, que es la del Estado de México. Es elección en varios estados, pero sobre todo está Coahuila, Nayarit, las municipales de Veracruz, pero sobre todo el Estado de México. ¿Cómo lo ves? ¿Es algo que has estado involucrada? Sí, bueno, la SEDATU tiene mucha acción ahí en el Estado de México. ¿Yo qué veo? Veo un gobernador muy bien evaluado por su gente, un gobernador que es muy cercano a la gente. Erubiel todo el tiempo está en relación y contacto con la gente. Tiene muchos programas que están, por ejemplo, me tocó ver ahorita que a propósito de este mes de octubre le entregó 4 millones de vales para que las mujeres puedan irse a hacer todo tipo de estudios. Estamos en el mes contra el cáncer de mama, pero no solamente, cualquier estudio a cualquier laboratorio, apoyos a todas las mujeres que están en los comedores comunitarios. En fin, hay un gobierno que está abajo, que está con la gente y que hay una relación muy directa. Yo veo que desde luego el Estado de México es un gran reto, es la casa del presidente Peña. Él, como lo ha dicho, pues le dieron la oportunidad de ser gobernador y fue un gran respaldo para él ser presidente de la República, y desde luego que es una parada en el camino fundamental en la perspectiva 2018. Con tu experiencia política, porque tú eres política, va a ser una batalla política, electoral, en el mejor sentido de la palabra, tremenda, ¿no? La del Estado de México. Absolutamente, porque quienes son oposición al gobierno ven ahí como una manera de demostrar que pues pueden ganar un reducto muy importante y un punto muy importante para el gobierno del presidente Peña y para su partido. Pero también del otro lado, pues para el partido del presidente y para el presidente, pues desde luego que el Estado de México siempre será una prioridad. A mí me sorprende mucho que están haciendo señalamientos de que ya hay un manejo electoral. Le digo, pues si ni hay elecciones todavía en el Estado de México, faltan mucho. Pero sí se ha dado un manejo electoral, ya se están viendo quiénes van a ser precandidatos. Bueno, sí. Obviamente que haya gente con aspiraciones legítimas, pues es normal. Y es normal en un estado de esa dimensión. Yo digo que hasta eso tienen demasiados candidatos. Que es importantísimo para el 18. Sí, quien gane el Estado de México tiene una ventaja para el 18. Totalmente. Yo creo que aunque también está demostrado que no necesariamente tienes que ganar el Estado de México para ganar el 18. Pero evidentemente que es una parada muy, muy importante en el 17. Rosario, muchísimas gracias. Platicamos contigo regresando del Hábitat. Órale. A ver cómo te fue, cómo nos fue ahí en el Hábitat 3 en Quito. Muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias, Viviana. Éxito, porque sobre todo vas representando a nuestro país. Voy representando a México con un gran orgullo, de veras. Muchísimas gracias.